Llega la elección definitiva en Colombia, capital, Sistema de Comunicación Pública, en alianza con la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, con el apoyo de Movilizatorio. Presentan las presidenciales Segunda Vuelta. Buenas y bienvenidos a este gran especial de las presidenciales Segunda Vuelta, un espacio en el que junto a Juan Carlos Sosa y con nuestros invitados y analistas estaremos revisando con coma, punto, mejor dicho, la tilde de cada una de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy para hablar, Juan Carlos, del tema de seguridad, un tema absolutamente importante y trascendental para el nuevo mandatario de los colombianos. Un análisis muy juicioso en el que queremos que ustedes también puedan participar. Este ejercicio tiene como objetivo votar bien informados y para ello nuestros panelistas e invitados especiales se encargarán de analizar los alcances de los programas de gobierno. Esta noche hablaremos de las políticas de seguridad y paz. Nos acompañan acá en las presidenciales Jairo Libreros, abogado especialista en política internacional y profesor titular de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia. También el general en retiro de la Policía Nacional, Juan Carlos Buitrago Arias, administrador policial, administrador de empresas, estudio en negocios de la Universidad Georgetown en Washington y es egresado de la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia, Estados Unidos. Estudió alta gerencia internacional en la Universidad de los Andes y realizó curso integral de Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra. También en el análisis que vamos a hacer también de los temas de paz, nos acompaña vía Skype León Valencia, politólogo, analista en conflicto y paz, escritor e investigador de una de las voces más autorizadas en este país al momento de hablar de reconciliación y negociación. También por Skype, David Pérez Arias, abogado activista que lleva 5 años impulsando espacios de conversación ciudadana, acciones simbólicas y mesas de trabajo con tomadores de decisiones con impacto nacional en temas de construcción de paz, convivencia y seguridad, población LGBTI y juventudes. Es miembro también activo de los colectivos Todos por Medellín, Valientes es Dialogar, Lunes de Ciudad, Defendamos la Paz, el colectivo Plumas, entre otros. A ellos les damos la bienvenida y vamos a iniciar entonces con el análisis y con este programa especial, 1 hora, en donde hablaremos de cifras y de las metas que tienen los dos candidatos a la presidencia. Así es, Juan. En Colombia, por ejemplo, la inseguridad dejó de ser una sensación para convertirse en una realidad palpable que está afectando a todo el territorio nacional. La delincuencia, los robos, las agresiones, la poca presencia de la fuerza pública en los departamentos, el boleteo, el secuestro, la extorsión, los grupos armados al margen de la ley, son algunas de las problemáticas que dejan a más del 73% de la población sentir temor frente a la falta de seguridad. Por otra parte, el país, Juan, sigue a la esperanza de los avances de la implementación del proceso de paz. Mire, es así como también es importante seguir contrarrestando el narcotráfico, ponerle fin a los asesinatos de líderes sociales y hacerle frente al fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Es por eso que para el próximo mandatario será un reto crear políticas o estrategias que ayuden a devolverle la tranquilidad al país en temas de seguridad. En esta hora, Juan, analizaremos con nuestros expertos las diferentes propuestas que los aspirantes a la presidencia de la República tienen para fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana y que nuestras audiencias las conozcan para que tomen la mejor decisión al momento de votar. Y entramos en materia, Juan. Claro, vamos a hablar un poco sobre cuál es el país que el próximo mandatario va a encontrar en materia de seguridad. Queremos entonces iniciar con ustedes y de una vez hacer la pregunta abierta para que cada uno desde su punto de vista nos diga cuál es ese país que encuentra el próximo presidente de la República en materia de seguridad. Jairo Libreros. El país que encuentra no es el mejor en temas de indicadores, no solamente objetivos, sino subjetivos relacionados con temas de seguridad ciudadana. También tenemos dificultades muy grandes en temas de seguridad nacional, un tema de inteligencia que muy seguramente mi general se encargará de hacer un análisis. Los temas de defensa nacional también creo que pasan por momentos críticos, pero en términos generales, Juan Carlos, yo creo que el principal problema y el reto que debe afrontar, sea quien fuere, la persona que llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto, es garantizar la subordinación de la fuerza pública al poder civil. Durante los últimos 4 años yo veo con mucha preocupación cómo sectores en la policía, pero también sectores en las fuerzas militares cuestionan o no siguen las líneas
dedicadas única y exclusivamente a garantizar que la toma de las decisiones de los alcaldes, del presidente de la República o de integrantes de la rama judicial que tienen funciones para tomar decisiones relacionadas con el uso de la fuerza no se cumplen. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay un proceso de desinstitucionalización muy grande. Algunos dicen que viene de tiempo atrás, yo creo que es más bien reciente, un proceso en donde hay una especie de desmantelamiento del tema de inteligencia. También hay un proceso en donde la Policía Nacional creo que ha entrado por conducción de la Casa de Nariño y por el Ministerio de Defensa a tomar decisiones que son competencia de la Policía Nacional, y hay un enfrentamiento muy grande entre autoridades de policía con alcaldes, lo cual se puede ver en la historia contemporánea a partir del 91 a la fecha, pero nunca con tanta incidencia. Desacuerdos tan grandes como los que se han presentado en Bogotá o en Cali o en Bucaramanga, en donde una cosa pensaba el alcalde relacionado con el manejo del paro nacional o del estallido social o de la protesta, y otra cosa pensaba el Ministerio de Defensa vía Policía Nacional. La policía iba por un lado y el alcalde por el otro. Eso es un problema muy grave. Pero si usted recuerda lo que ocurrió con las declaraciones del general Zapateiro, donde descalifica a un candidato presidencial que a la fecha sigue puntero en las encuestas, que sacó 8.5 millones de votos en la primera vuelta electoral, y algo mucho más delicado, es una autoridad civil porque es senador de la República, y la respuesta del presidente fue respaldar a un general que entró a opinar y a descalificar en temas de política y a descalificar a un senador de la República. Nos muestra el tamaño de desafío. Usted puede tener muchas ideas de política pública, pero si no tiene la conducción de la fuerza pública, el tema no va a terminar bien. General Juan Carlos Buitrago, ¿cuál cree usted que es el mayor desafío que tiene el nuevo mandatario que asuma la Casa de Nariño para contener todo este tema de inseguridad que afronta el país? ¿Y cuál cree usted que es el reto más importante que tiene en materia de seguridad? Lina, muchas gracias. Juan Carlos, un saludo muy especial a mis compañeros de panel, a Jairo, a León y a David. Yo creo que después de varias décadas donde se ha privilegiado la seguridad como primera en la agenda, en el propósito de transformar de fondo y generar cambios estructurales en el país, nos encontramos con un gobierno que precisamente se proyecta con una agenda que no privilegia la seguridad. Pero la seguridad que se plantea dentro de estos programas de gobierno de ambos candidatos está, digamos, oculta dentro de otros programas, y quizá lo que se resalta es el deseo de prevalecer, de acuerdo a como lo han contemplado en sus programas de gobierno, la prevención y la seguridad ciudadana. Es decir, no hay o no se resalta dentro de este programa de gobierno de ambos candidatos un enfoque hacia, por ejemplo, la seguridad multidimensional, que es uno de los grandes desafíos en el ordenamiento internacional de la seguridad actualmente, que simple y llanamente significa que todo lo que se manifiesta en cualquier ámbito de la seguridad, sea ciudadana, sea seguridad nacional o seguridad del Estado, se afectan mutuamente. Por eso hay muchos asuntos pendientes. Yo creo que el gobierno actual ha realizado unos avances importantes con sus fuerzas militares y su policía en recuperar la seguridad y en, sobre todo, atacar frontalmente y debilitar las estructuras organizadas del crimen transnacional, como lo hemos visto en los resultados recientes, pero también tenemos una cúpula en la policía que es experta y que se ha formado en asuntos de seguridad ciudadana, pero también de lucha contra el crimen organizado, y allí vemos toda una estructura muy estratégica en la alta dirección de la Policía Nacional, que es la que le ha permitido con personal especializado avanzar no solamente en estos logros en materia de seguridad ciudadana, sino también en lucha contra el crimen organizado. Claro, hay asuntos pendientes. Como lo ha dicho Jairo, coincido con él en el sentido de que existe quizá el récord de la percepción en materia de inseguridad más alta en la historia reciente del país. Llegamos a cerca del 94.2% y esto nunca había ocurrido. Pero yo creo que también desde el punto de vista objetivo sí ha habido una reducción, solo el 13% de reducción en el total de delitos el año pasado. Obviamente esto no genera un impacto en la realidad y en el sentimiento de los colombianos. De los cerca de 21 fenómenos delictivos,
cerca de 13 de ellos lograron una reducción importante. El homicidio tuvo un incremento leve, pero en ciudades como Bogotá, por ejemplo, aquí en la capital, solo este año ya hay una reducción del 9% en los homicidios. Sabemos que el hurto sigue siendo también un asunto pendiente que requiere de formas creativas en materia de seguridad y de articulación del gobierno central con el gobierno, los gobiernos departamentales y locales para buscar o torcerle el pescuezo a estos fenómenos que tanto impactan la seguridad ciudadana. Y otro asunto pendiente que creo que hay que resaltar es sin duda alguna, y ustedes lo mencionaron, el tema fronterizo. Aquí tenemos lo que hemos denominado los engendros de la violencia, donde surgen las economías criminales. El Bajo Cauca y el Urabá, el sur pacífico colombiano, Arauca y el Catatumbo. Son 4 regiones fronterizas donde se manifiestan, nacen, se reproducen y se despliegan estas economías criminales que están dominadas por el ELN, la Nueva Marquetalia, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras bandas criminales. Y esto tiene un impacto no solamente en la seguridad fronteriza, en la soberanía y en la integridad del territorio, sino también en la seguridad ciudadana, porque como lo hemos visto, el microtráfico y la microextorsión, por ejemplo, las vendetas, los homicidios en serie, las venganzas se manifiestan en las ciudades. Así lo hemos visto en los hechos recientes en las ciudades capitales principalmente. Entonces concluiría con que hay un tema de seguridad rural, sobre todo fronterizo, en estos engendros de la violencia, que hay que intervenir, que hay que, en mi opinión, cambiar estructuralmente desde el punto de vista del enfoque, considerando que las zonas futuro del actual gobierno fueron una muy buena formulación, pero en mi opinión un fracaso absoluto pese al esfuerzo importante de la fuerza pública en el territorio, pero hay unos asuntos muy pendientes allí por superar y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sin duda alguna, la reducción del homicidio y del hurto, el microtráfico y la extorsión son fenómenos que se tienen que intervenir con creatividad, con mayor capacidad y con mayor voluntad política por parte del Ejecutivo y de los gobernantes locales y departamentales. Vamos ahora con David Pérez Arias de Movilizatorio. ¿Cuál es esa visión ciudadana frente al tema de la situación de la fuerza pública, al tema de la seguridad en nuestro país? De entrada, yo creo que es importante que transformemos ese concepto de seguridad. Como país hemos visto, y el año pasado evidenció por completo ese quiebre que existe hoy frente a la seguridad. No hay seguridad en la calle, la gente no se siente segura en este momento en las calles. Y eso es justamente porque no hemos sido parte de la conversación. Pensémoslo desde un ejemplo claro y un asunto simbólico de lo que estamos conversando el día de hoy. Y es que es bastante particular el hecho de que estemos hablando de seguridad 4 hombres de ciudad, educados en sistemas educativos universitarios, y no hayan más personas involucradas, que no haya más diversidad de personas conversando sobre este tema. Porque al final, muchas veces ni siquiera somos nosotros quienes somos víctimas de los esquemas de inseguridad, sino que por el contrario son las mujeres, las trabajadoras sexuales, la población afro, indígena, los jóvenes, que terminan siendo víctimas de los esquemas de seguridad pública que no están bien estructurados y que no son capaces de conversar con la diversidad, que no son capaces de reconocer la diferencia. Y ahí es muy importante que seamos capaces de transitar hacia un escenario mucho más proclive al reconocimiento de la otra persona. Pensemos en cifras. Yo no sé si ustedes vieron la evaluación que hizo Cifras y Conceptos junto a la Universidad del Rosario y El Tiempo, donde hicieron ese análisis de la percepción de las violencias cotidianas, y es sumamente grave. Hoy, el 76% de las personas ha visto escenarios de discriminación sexual. El 89% de las personas ha visto cómo roban en la calle. Además de eso, el 61% de las personas no confía en la institucionalidad para resolver sus conflictos. Y eso me genera preguntas porque al final son las violencias cotidianas las que terminan generando quiebres dentro de nuestra sociedad. Y rehabilitar esas redes que como sociedad hemos descuidado y que hoy no estamos protegiendo es un elemento fundamental en cualquiera de los planes de gobierno del candidato Rodolfo Hernández o del candidato Gustavo Petro. Y ahí es importante que pongamos la lupa,
porque la ciudadanía también quiere ser parte de la conversación de la seguridad. Nosotros también tenemos cosas que proponer. Nosotros reconocemos y habitamos el espacio. La calle tiene que ser un lugar seguro, pero hoy desafortunadamente la calle no lo es, los parques no lo son, el transporte público no lo es. Y es en ese escenario donde empezamos a generar una transformación para el país si somos capaces de escuchar las voces que se encuentran en este momento ignoradas. David, son muchos temas y a nuestros invitados que hemos abordado en este primer fragmento. Juan, la seguridad, la fuerza pública, cómo se va a manejar todo el tema de los delitos que se cometen dentro del sector urbano. Pero vamos a analizar ya en materia aquí con nuestra imagen de las propuestas de cada uno de los candidatos. ¿Qué piensan ustedes frente a la viabilidad o no de que lo que proponen los candidatos a la presidencia de la República? Vamos a iniciar con Gustavo Petro, que dice o propone una seguridad humana que se mida en vidas, democracia y progreso económico para una sociedad en paz, una policía civil para la vida y la seguridad humana, cumplimiento de los acuerdos de Estado con los firmantes de la paz, la sociedad y la comunidad internacional, democracia y gobernanza territorial, reparación efectiva e integral de las víctimas. Y vamos a continuar entonces con el otro candidato, Juan. Claro que sí, el otro candidato, Rodolfo Hernández. Vamos a ver cuál es su propuesta en materia de seguridad. Número 1, seguridad ciudadana y defensa nacional. Número 2, generar ingresos en la población para acabar con la inseguridad. Revisar y depurar la Policía Nacional para recuperar la confianza ciudadana. Promover e implementar acuerdos con las FARC y abrir un proceso de acercamiento con el ELN. Asegurar la protección de la ciudadanía en población fronterizas, preservar la soberanía nacional y controlar el delito transnacional, reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Jairo Libreros, ¿cuáles son esas propuestas que de pronto podemos encontrar algunas similitudes entre un candidato y el otro? Lina, si uno atiende no solamente las propuestas de Rodolfo Hernández, sino las propuestas de Gustavo Petro, difícilmente puede estar uno en contra de alguna de esas iniciativas. ¿Cómo no vamos a tener una perspectiva en materia de derechos humanos para garantizar la seguridad de los colombianos? ¿O de qué manera no vamos a luchar contra el hambre, garantizar el cumplimiento de la ley, adelantar una cantidad de iniciativas que hacen parte de lo que muy seguramente la gran mayoría de colombianos quieren que ocurra? El tema es que son todavía iniciativas muy gaseosas. No solamente Gustavo Petro, sino el ingeniero Rodolfo Hernández, creo que se han preocupado por tener temas, pero no iniciativas de política pública. Y cuando tú tienes candidatos que no hacen un trabajo mucho más preciso para delimitar los alcances de sus iniciativas, cuando dejan una enumeración, porque en los dos programas uno encuentra una enumeración gigantesca de problemas, pero tú no tienes una estrategia para solucionar ese problema y lo que dibujas como problema en materia de política pública no es muy claro y eso ocurre en las dos campañas, pues yo creo que todos podemos estar de acuerdo con todo, pero la viabilidad y el éxito de ello creo que depende de otras variables. Le voy a poner un ejemplo, no es que me quiera salir de la discusión general, pero fíjese, hay un tema muy preocupante, es qué vamos a hacer con la Fuerza Aérea frente a la necesidad de tener unos aviones de combate. Más aún cuando tenemos unas dificultades con Venezuela tan graves y Nicaragua a partir del 1 de julio va a recibir tropas, naves y barcos, corbetas rusas, cuando tenemos unas dificultades tan fuertes. Allí necesitamos cambiar, pero también tenemos un tema de un alto número de delitos de alto impacto social que están creciendo en los principales centros urbanos. Esperaría uno que la presidencia de la República o el candidato lanzara una estrategia de fortalecimiento del papel de los alcaldes y garantizar con la policía un trabajo mucho más coordinado. Ninguno lo dice y ahí tenemos unos problemas muy graves. Cierro con esto. Yo estoy de acuerdo con todas las iniciativas, me parece que es una buena batería. El problema es que una cosa señalan en sus diagnósticos y las respuestas son muy amplias. A veces puede pensar uno, no sé qué opina usted general, que lo que buscan es entregar unas ideas generales para evitar un tema que no es de la primera línea de importancia según las encuestas en Colombia. Y eso me preocupa mucho, porque si no logramos un trabajo de elaboración y de dibujo de las iniciativas de política pública, fácilmente nos puede llegar el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en el Congreso o dictado por decreto,
y no tenemos la capacidad de proyectar una política pública seria de seguridad ciudadana, de seguridad nacional y defensa nacional. En mi opinión, lo más pobre de todas las iniciativas en las dos candidaturas es el tema de seguridad y defensa. Vamos a aprovechar que tenemos en este momento en línea a León Valencia y más o menos para ponerlo en contexto, hablamos en este momento de las propuestas de los dos candidatos a la presidencia de la República en materia de seguridad. Los dos coinciden en reformas, en que se tiene que adelantar una política pública para profesionalizar tanto la policía como el ejército, hacerlos más cercanos a la gente. ¿Comparte usted esta idea, estas propuestas que hacen los candidatos a la presidencia? Pues que yo creo, Juan Carlos, que quedamos en el peor de los mundos con el gobierno de Duque, porque con el gobierno de Álvaro Uribe pues se intentó contener la guerrilla y se contuvo la guerrilla y hubo una apuesta de seguridad con muchos cuestionamientos desde la izquierda, pero había una apuesta de seguridad. Con el gobierno de Santos tuvo un propósito de paz que fue muy aceptado por una parte de la sociedad colombiana y por otra no, especialmente toda la izquierda aprobó ese proceso de paz. Pero con Duque no teníamos ni una política de seguridad y de contención de las guerrillas y de los sectores armados, y no teníamos tampoco una propuesta de paz. Este gobierno pues dejó al garete una idea, digamos, de la reconciliación y estamos en esa situación. Y hay unos leños que quedaron encendidos después del proceso de paz de Santos. Esos leños son mínimo 5 leños prendidos, uno el ELN, otro las disidencias de las FARC, otro el crimen organizado en cabeza del Clan del Golfo, otro 11 zonas, microterritorios donde hay guerras, y otro la situación de la frontera y el conflicto con Venezuela. Entonces, pues un nuevo gobierno debe afrontar esas 5 cosas: cómo apagar esos leños prendidos, cómo acabar de avanzar hacia la reconciliación, y entonces tiene que aplicar de verdad el proceso de paz que se acordó en La Habana y que no ha sido aplicado, ha sido interrumpido por el gobierno de Duque. Segundo, tiene que tener una solución para el crimen organizado en cabeza fundamentalmente de un sometimiento a la justicia y también de una persecución a estos grupos contundente y efectiva. Tiene que tener una propuesta para las disidencias que están muy en función de ese sometimiento a la justicia. Tiene que restablecer las relaciones con Venezuela. Y hay un tema duro, que es el del narcotráfico. Habíamos cogido otro camino distinto a la sola represión del narcotráfico y al atacar sobre todo los eslabones inferiores de la cadena. Atacar siempre como se ataca a los campesinos cocaleros, siempre a los productores de coca a nivel del país, y no buscar, digamos, una solución de fondo. Y tenemos que abocar una cosa, que es la legalización de las drogas. Es que ese es el único camino para quitarle, digamos, ese ingrediente criminal al narcotráfico. Y esa es la situación en la que nosotros nos vemos afrontados. Entonces hay unas cosas para el nuevo gobierno, y yo creo que, digamos, que dentro de eso, en el caso, digamos, de Rodolfo González, de Rodolfo Hernández, que no conocemos un poco como su idea sobre los temas. De Petro conocemos es su disposición a un acuerdo, digamos, aplicar el acuerdo de paz y atender, digamos, salidas negociadas al conflicto armado que tenemos todavía. Y eso ya pues es un ingrediente inicial. Pero yo estoy de acuerdo con Libreros que hay que retomar el mando civil de la fuerza pública. Es que en este gobierno hemos perdido hasta eso, pero no lo perdimos por decisión solo de las fuerzas militares y de la cúpula militar y policial, sino por la incapacidad de los ministros de defensa, especialmente de este ministro Molano. Es que nosotros perdimos la conducción y el respeto, porque lo perdió Duque, porque perdió, digamos, Molano, el respeto de la fuerza pública y la cúpula militar tomó una autonomía enorme, y porque hay serias divisiones dentro de la fuerza pública. Entonces nosotros tenemos una tarea coyuntural que es la que señala Libreros, que es la de retomar el mando civil de la fuerza pública, y por el otro lado tenemos unos temas estructurales que hay que abocar, y esa es la tarea
que un nuevo gobierno con propuestas iniciales. Yo veo más encaminado a Petro en esa decisión porque conoce el tema, pero este señor pues lo que hizo fue hablar más de la fuerza pública, en el caso, digamos, de Rodolfo Hernández, que no confía en la fuerza pública y que dice que es un antro de corrupción y que hay que acabar con todos los sistemas de contratación de la fuerza pública. Y eso pues es muy grave para un país. Afortunadamente Petro ha tomado conciencia de que la única manera es establecer una relación armónica con la fuerza pública, así haya unas propuestas de reforma de la fuerza pública. Hay que hacerlo en armonía con ellos. Entonces tenemos unos retos grandes, una reforma de la fuerza pública, una armonía con la fuerza pública, una solución a unos temas estratégicos y una solución a unos temas coyunturales de la fuerza pública. Bien, para quienes apenas se conectan con nosotros, este es el gran especial de las presidenciales segunda vuelta, donde estamos analizando los temas estructurales del país, con lo que se va a encontrar el nuevo mandatario de los colombianos. Vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más del análisis sobre este tema trascendental para el país, la seguridad. Resaltamos en las presidenciales segunda vuelta la voz de nuestros ciudadanos. Por eso, aquí lo que ellos piensan a través del numeral Con mi voto quiero. Con mi voto quiero que la economía del país se levante. Con mi voto quiero la paz y oportunidades para los jóvenes. Con mi voto quiero que haya oportunidades de trabajo, quiero que mejoren las condiciones laborales porque están terribles. Con mi voto quiero que las cosas cambien a como han venido siendo los últimos años. Y siento que es importante votar este domingo porque no podemos permitir que las cosas sigan siendo igual como han sido, así como han venido siendo en los últimos tiempos. Con mi voto quiero que todo el mundo tenga oportunidades como la educación, una mejor calidad de vida, y que las personas también se proyectan a un mejor futuro. Con mi voto quiero mejores oportunidades laborales, mejor educación y una mejor política social para este país. Y bueno, sabemos que la policía y las fuerzas militares son un tema importante en materia de seguridad, por eso dentro de las propuestas de estos candidatos hay planteadas como algunas reformas, Juan, que ayuden con el pie de fuerza y por otro lado a recuperar la confianza de la gente, y por eso le trasladamos la pregunta al general Juan Carlos. ¿Cree usted que es viable? ¿Qué tan pronto podría hacerse? ¿Y qué tanto respondería esa reforma a un problema estructural en materia de seguridad en el territorio nacional? Sí, Lina, yo creo que observamos una manipulación política del concepto de seguridad humana en cabeza del candidato del Pacto Histórico, quien ha manifestado que pretende hacer un cambio en la doctrina y en la estructura precisamente de la fuerza pública. Es decir, estamos hablando de un cambio a fondo. Y desde el punto de vista del candidato Rodolfo Hernández, se ha planteado una reforma que coincido con el doctor Jairo Libreros en el sentido de que en materia de seguridad vemos propuestas muy gaseosas, muy generales, pero el cómo, el procedimiento, la técnica, la rigurosidad o los medios que se van a utilizar para alcanzar estas reformas que se han planteado no están explícitos en su programa de gobierno. El candidato Rodolfo Hernández ha manifestado básicamente que va a intervenir de manera drástica la corrupción al interior del Ministerio de Defensa, que conlleva también a una reforma en la fuerza pública. Lo que yo creo es que los dos candidatos se van a encontrar con una realidad que les va a ser una especie de la punta del iceberg de esa violencia, esa criminalidad, ese inframundo que aún se manifiesta, como lo decía ahora David, en las calles, resultado de todo el deterioro social, de las dificultades, de la criminalidad, del hurto, del homicidio, del tráfico, microtráfico, de la extorsión, del desaseo, el mismo deterioro de los espacios públicos en las ciudades que coadyuvan y contribuyen a la inseguridad. Y allí podríamos advertir un escenario similar al que está viviendo hoy Chile.
donde los mismos que eligieron al presidente Boric precisamente son los mismos que tienen las calles vandalizadas, los centros comerciales saqueados y la violencia generalizada en las ciudades. Él mismo ha tenido que darse cuenta que debe privilegiar la seguridad para contrarrestar, para contener, para mantener el orden público, la seguridad, la tranquilidad y la convivencia, recuperando algo que no vemos en los dos candidatos, que es el ejercicio de la autoridad, el uso de la fuerza en el propósito de conservar el orden público, mantener la tranquilidad y la convivencia. El candidato del Pacto Histórico ha dicho que piensa privilegiar y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida, pero no nos ha dicho cómo va a reducir la tasa de 26.6% de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es lo que hoy tiene Colombia. O sea, no está explícito en su mandato o en su programa de gobierno de cómo lo va a realizar, pero además ha contemplado la decisión de acabar con el ESMAD una vez se posesione como presidente, y aquí estaríamos perdiendo una de las capacidades más importantes de la fuerza pública para mantener, prevenir y responder a estas alteraciones del orden público en las ciudades. Y otra propuesta que plantea el candidato del Pacto Histórico, que no es de poca monta y que generaría un giro diametral en la estructura de la fuerza pública, es la creación del Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana. Esto significaría que la policía saldría del Ministerio de Defensa y pasaría a ser parte de la mayoría de policías del mundo que ya hoy hacen parte de los ministerios de la política, de justicia o de ministerios independientes. Desde el punto de vista de que pueda ser práctico, realizable o no, esta propuesta, claro que es realizable, siempre y cuando logre el apoyo y las mayorías en el Congreso para realizar esta reforma. No es de carácter constitucional, como quiera que en la Constitución no. Sí se establece que la fuerza pública estará integrada por la Policía Nacional y las fuerzas militares, pero no se genera una dependencia constitucional de la Policía Nacional al Ministerio de Defensa. Es decir, perfectamente podría avanzarse en una reforma en este sentido. La gran preocupación, ya para terminar, es que si estando dentro del Ministerio de Defensa hay dificultades para contener estas amenazas que aún subsisten y tienen vigencia en Colombia, el narcotráfico, el terrorismo, los grupos al margen de la ley, el Clan del Golfo, etcétera, mayores van a ser las dificultades si la policía sale del Ministerio de Defensa. Hoy estamos en un proceso de integración de esfuerzos que ha logrado, por lo menos, que la fuerza pública sea el sostén más importante de la democracia en este país. Saliendo del Ministerio de Defensa, se corre un gran peligro que podría llevar a una superposición de estas amenazas sobre la capacidad del Estado para contenerlas. Jairo Libreros, quiero preguntarle, pasando de pronto a otro tema que tiene que ver con esto de la política de seguridad, y es que durante 4 años hemos hablado de la implementación de los acuerdos de paz. Sí. Se pasaron los 4 años, el balance no es el más positivo según algunos analistas, pero ¿qué es el compromiso que tienen que adquirir estos dos candidatos a la presidencia con esa implementación y además con abrir la puerta para poder dialogar no solamente con disidencias de las FARC, sino también con el ELN y otros grupos armados ilegales? Juan, yo creo que son dos temas que van de la mano, pero que ameritan tener en cuenta de pronto una mirada de estrategia completamente diferente. En materia del cumplimiento de los acuerdos de paz, creo que está claro para los dos candidatos que esta no puede ser una asignatura como lo hizo Iván Duque para desconocer, para decir por fuera de las fronteras colombianas que hay un compromiso inmenso cuando tan pronto entra, está atacando el proceso de paz o está desconociendo la importancia de los acuerdos o no han sido financiados como debe ser. Yo creo que sea quien fuere el presidente de los colombianos tiene que tener un compromiso muy fuerte. El tema de la reforma rural, los temas de lucha contra el narcotráfico y los temas de las garantías de seguridad, porque se crearon unas instancias y unas comisiones especializadas que no han funcionado. Es más, hasta hay sentencias de diferentes jueces de la República en donde solicitan vía tutela que se ponga en práctica los diferentes convenios e instituciones que se crean en el acuerdo de paz, pero no se hizo nada. Si nosotros no hacemos un trabajo fuerte de implementación del proceso de paz, esta iniciativa no es que se vaya a perder, pero no va a tener el impacto
y la única forma es cumplir lo que dice el acuerdo, que tiene un rango constitucional. En segundo lugar, yo creo que el tema de qué vamos a hacer con las diferentes organizaciones alzadas en armas, algunos dicen que son terroristas, otros que son insurgentes, otros hablan de paramilitares y demás, yo creo que a mí me parece muy interesante la iniciativa de Gustavo Petro. Establecer una mesa para negociar un acuerdo o una mesa de sometimiento a la justicia. Cuando él hace ese balance, no es un balance arbitrario, todos sabemos que no se puede negociar la justicia con actores armados ilegales, bandas criminales o organismos vinculados con el tráfico internacional de las drogas, de las armas, las migraciones y demás. Yo creo que sí es necesario abrir una mesa de sometimiento. Necesitamos una nueva legislación que habilite al presidente de la República, a la Fiscalía y a otras instituciones para que en un trabajo conjunto tengamos la oportunidad de someter cierto tipo de personajes vinculados con el crimen organizado. Quien no se someta, pues corre el riesgo no solamente de recibir el peso de la violencia legítima del Estado, como dicen los expertos en estos temas, el uso de la fuerza, sino también pueden llegar a perder la vida o terminar en una cárcel en condiciones completamente diferentes al sometimiento. Ahora bien, ¿qué hacer con las otras personas que todavía tienen quizás algunos elementos que pueden ser objeto de negociación en un acuerdo de paz? Yo creo que tenemos que abrir otra vez esa ventana, pero para abrirla creo que ese camino lo tiene más claro Gustavo Petro. Él sabe que hay que restablecer las relaciones con Cuba, de manera particular aplicar el protocolo que se suscribió con la administración de Juan Manuel Santos para que quienes integran el COSE y estén en la isla pues gocen de garantías para regresar al país o sentarnos a negociar. Y desde ese punto de vista yo creo que tener mesas paralelas sin ir más allá de lo que se ha negociado con la FARC es una prenda de garantía de que podemos tener una visión mucho más amplia e integral para llegar a la paz y al sometimiento de esos actores ilegales que son los causantes del 81% de la cocaína que entra a Estados Unidos y casi el 50% de la droga que entra a Europa. León Valencia, ¿qué podemos esperar de las dos propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República? Pues Juan Carlos, yo creo que hay que hacer, digamos, el otro esfuerzo de paz que es con el ELN y buscar una negociación política. La iniciativa seguramente tiene que venir del ELN porque siempre ha habido muchos reclamos a la decisión del ELN de ir o no a la paz. Con una iniciativa del ELN, con un primer paso, digamos, que ha anunciado Gustavo Petro y es cumplir los protocolos que incumplió, digamos, de manera absurda, digamos, el actual gobierno. Entonces se abrirían las puertas para una negociación. El ELN tiene que hacer un gesto de un cese unilateral del fuego durante mucho tiempo para que se pueda generar una negociación con ellos. Hay que abrir una puerta, como dice el librero, de sometimiento a la justicia de las otras fuerzas ilegales más ligadas al narcotráfico y a otras rentas, a la disputa de rentas en lo local. Eso lo tenemos que hacer, pero también tenemos que hablar de una reforma a la fuerza pública y en eso pues yo me aparto un poco del general Buitrago, porque tenemos que hacer unas fuerzas armadas para la paz, para el posconflicto. Tenemos que separar a la policía del ejército, tenemos que sobre todo hacer una reforma en temas de derechos humanos. Es que hay unas graves acusaciones a la fuerza pública en temas de derechos humanos. Hay una afrenta enorme al país con las víctimas de falsos positivos. Es que es imposible esconder 6.402 víctimas de falsos positivos en una situación de una tragedia enorme, humana, que se presentó allí, la fuerza pública matando a gente inocente, inerme. Tenemos que hacer los cambios, claro que tenemos que hacer cambios para solventar y para atajar la corrupción en fuerzas militares. Tenemos que hacer un nuevo despliegue de la fuerza pública en el territorio. Y esas cosas hay que hacerlas en una relación armónica con la fuerza, en una discusión con la fuerza pública y con las otras fuerzas políticas, porque eso pasa por el Congreso, eso no pasa por un mecanismo extrainstitucional, pasa por el Congreso, hay que hacer una relación con el conjunto de las fuerzas políticas, hay que hacer también un acuerdo nacional.
la fuerza pública fue un error en la Constitución del 91 no avanzar en una reforma en ese momento de la fuerza pública. Nos hubiéramos evitado muchos dolores y ahora hay que hacerla. Si llega cualquiera de los dos gobiernos en este momento que hay unas aspiraciones de cambio de la sociedad colombiana, hay que aprovechar esas aspiraciones de cambio y creo que la fuerza pública está en capacidad de hacer eso. De hecho con el gobierno de Santos se generó un sector muy disponible para la paz y el posconflicto, que luego se perdió en el gobierno de Duque, donde ascendieron otra vez una cúpula muy del lado del uribismo. Es que tenemos que dejar atrás el uribismo, tenemos que dejar atrás esa propuesta política ligada más a una solución militar de los conflictos, a una solución militar de los problemas de seguridad. Tenemos que avanzar a una solución negociada de los conflictos. Incluso cuando se habla acá de cómo atender la conflictividad social, tenemos que encontrar una forma democrática de atender la conflictividad social. No puede ser que haya un estallido social donde el grueso de las movilizaciones eran pacíficas y entonces hay 89 muertos y más de 1.000 heridos a cargo de la fuerza pública. Eso no puede ser. Sin duda hubo vandalismo, pero eso era lo menor. Pero el Estado, Duque, respondió, como responden en Venezuela también a la conflictividad social, con agresión militar a las manifestaciones pacíficas. Eso no puede ser. Tenemos que transformar esa fuerza pública. Y esas reformas hay que hacerlas. Hay que hacerlas tranquilizando al país de que necesitamos esa fuerza pública que es bastante grande. Nosotros tenemos una fuerza pública que entre policías y fuerzas militares tenemos 480.000 unidades, 310.000 en las fuerzas militares y 170.000 policías. Es una fuerza enorme, es un 2%, digamos, de los habitantes del país. Esa fuerza enorme que puede desplegarse en todo el territorio de manera distinta para controlar fenómenos de inseguridad, pero sobre todo para una relación distinta con la población. Es que es una fuerza que ataca a veces de la misma manera a los vándalos, a los que están armados, a la gente que está agrediendo al Estado y a la sociedad y a las manifestaciones pacíficas. Eso no puede seguir, eso tiene que acabarse, tiene que terminar, tenemos que hacer un tratamiento democrático de las manifestaciones populares para poder entrar en una normalización de la democracia. Queremos preguntarle también a David cuál es su perspectiva frente a estas propuestas que hace cada uno de los candidatos en materia de acercamiento y de diálogo con estas fuerzas alzadas en armas al margen de la ley. ¿Qué opina usted frente a lo que propone Petro versus lo que propone el ingeniero? Bueno, de entrada quiero plantear una idea y es que el fenómeno de la seguridad en Colombia es un problema de la juventud. Y digo que es un problema de la juventud porque el grueso de las estructuras criminales hoy en el país se soportan los hombros de miles de jóvenes que no vieron oportunidades ni de empleo ni de educación en sus territorios. Los homicidios en Colombia en jóvenes son sumamente preocupantes. Solo el año pasado mataban a 15 jóvenes diariamente. Durante todo el 2021 fueron casi 5.000 jóvenes que fueron asesinados y ahí es donde uno empieza a preguntarse ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque a eso hay que conectarle algo y es que la mayoría de sus victimarios también son jóvenes. Y ahí entonces aparece la pregunta de qué es lo que podemos hacer desde la toma de decisiones para poder resolver esta clase de conflictos. A mí me preocupa realmente la vaguedad en estas propuestas, tanto en la candidatura de Rodolfo Hernández como en la candidatura de Gustavo Petro. Porque aun cuando hay unos intereses éticos comunes con los que nos conectamos y me parece sumamente valioso, estos son temas que tienen que aterrizarse de una manera mucho más concreta. Pensemos en un asunto en particular. Dos cosas. Con el tema de las manifestaciones que hubo en el país el año pasado. Yo mismo fui víctima, yo me tuve que desplazar de mi ciudad de origen, de Medellín, porque estaba siendo amenazado por los paramilitares. El fenómeno fue sumamente complicado. Yo nunca organicé ningún tipo de disturbio violento o de manifestación violenta, todo fue desde el arte, desde la cultura, y ahí cuando uno empieza a buscar a la institucionalidad hay completo silencio.
y hay desconexión dentro de la misma institucionalidad. Entonces, de entrada, superar esas diferencias en la desconexión es vital y eso no lo veo reflejado en ninguno de los esquemas en este momento. Otra cosa que me preocupa es todo el escenario del cuidado al cuidador. Pensemos en algo. Muchos de los patrulleros hoy de la policía, que son una fuerza de más de 170.000 hombres, como lo mencionaba León Valencia, ahí hay que empezar a acompañar a esos jóvenes que se encuentran dentro de la fuerza. Ellos muchas veces dentro de los CAI no tienen un baño ni siquiera, tienen turnos de 24 horas. ¿Cómo les vamos a pedir a que salgan a las calles de una manera cordial a resolver conflictos si nosotros mismos como institucionalidad les estamos tratando de esa manera? Esa es la clase de cosas que necesitamos que se empiecen a materializar de manera concreta. En el tema de las estructuras criminales, ¿cómo vamos a hacer para erradicar todo el escenario de los ninis en el país? Aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que es una cifra que ya según el DANE superó el 28%. Es mucha gente sin futuro, es mucha gente sin una posibilidad de construir país, sin ser parte del sistema social y les estamos dejando completamente desprotegidos. Y ahí, en ese escenario es donde pueden fortalecerse las estructuras criminales, porque venden esta idea de éxito y venden esta idea de ascenso y de movilidad social, que si no fuera por las estructuras criminales, muchos de los jóvenes no podrían acceder a ellas. Hay muchos vacíos ahí y siento que desde la educación, pero también desde el empresariado y el acompañamiento con oportunidades laborales pueden tomarse decisiones radicales para cambiar ese modelo y puede desestructurarse todo el conflicto que hay en este momento en los territorios del país. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de este especial de las presidenciales segunda vuelta. Nos vemos en un minuto. Nosotros continuamos en este gran especial de las presidenciales segunda vuelta para abordar este tema estructural que le interesa a todos los colombianos y es la seguridad, no sin antes conocer las opiniones de los ciudadanos a través de nuestras plataformas digitales, pero también a quienes nos encontramos en la calle para que nos cuenten qué quieren que pase con su voto. Escuchemos. Con mi voto quiero que se acabe la corrupción en el país y que los políticos dejen de robarse la plata que nos corresponde a todos por derecho. Con mi voto quiero que se cuide más el medio ambiente. Con mi voto quiero que Colombia crezca y que la empatía sea uno de nuestros valores fundamentales. Con mi voto quiero mayor educación y mejor calidad de vida para los colombianos. Con mi voto quiero una mejor educación para Colombia. Con mi voto quiero que este país cambie y que tengamos un mejor futuro. Ronda de conclusiones aquí en las presidenciales segunda vuelta. Jairo Libreros, en lo que tiene que ver en materia de seguridad, de lo que vive el ciudadano en el día a día, el atraco, el tema de que le puedan robar, el miedo de salir a la calle. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están próximos a votar el próximo domingo? Un punto que es esencial, necesitamos encontrar un mecanismo que nos permita tener una mejor conexión entre el aparato de seguridad y el aparato de justicia. Todos los días vemos cómo la Policía Nacional, en un ejercicio que compromete su vida e integridad personal, llevan a personas que aparentemente están comprometidas en la comisión de delitos, pero por problemas al momento de las capturas, por falta de evidencias o por una fiscalía que no logró sustentar bien el proceso, o por un juez que no quiso atender algunos razonamientos probatoriamente ajustados a la ley, vemos cómo se frustra muchas de las acciones relacionadas con la seguridad. Necesitamos que estos candidatos encuentren mecanismos y formulen estrategias para que la seguridad y la justicia tengan la manera de actuar de una manera compaginada. Si se mantiene este divorcio que existe, por más interés que tengan los candidatos, por mejores iniciativas que logren llevar desde la Casa de Nariño, no vamos a tener resultados en materia de seguridad ciudadana. El tema de la seguridad y la justicia es un solo asunto que compromete la vida de los colombianos. General, ¿qué opina usted? ¿Cuál es esa gran conclusión frente a esta inseguridad que toca la puerta de los ciudadanos y cómo guiar a ese electorado para que decida de manera correcta el próximo domingo? Yo diría que el próximo candidato debe, en primera instancia, mantener los principios esenciales de una buena gobernanza en materia de seguridad, que ya están formulados por la ONU, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la OCDE también, o la OCDE,
también digamos que allí el libreto está escrito y es importante desde el punto de vista institucional el marcar una política de seguridad dentro de estos principios. Segundo, como lo ha dicho el doctor Jairo, las dos grandes hermanas en materia de seguridad pública son la política de seguridad pública y la política criminal. Y estas han sido dos hermanas que han estado en coma por mucho tiempo y que no han podido sincronizarse, no han podido integrarse en el propósito de aplicar efectiva justicia, por un lado, y la aplicación de la ley que le corresponde a la policía y a los organismos de seguridad del Estado. Entonces, aquí hay un asunto pendiente por resolver. Tercero, hay que solucionar los delitos de mayor impacto social, los que afectan directamente al ciudadano, que causan molestia ciudadana, y allí el crear iniciativas innovadoras, porque se necesita innovar en este sentido, con el propósito de reducir el homicidio, de reducir el hurto, de controlar la microextorsión y el microtráfico, es sin duda alguna, pensaría, uno de los desafíos del próximo gobernante, y para eso ya hay unas estrategias que ha definido la Policía Nacional con los mandatarios locales y departamentales, con unos grupos de alto nivel de inteligencia e investigación criminal, operativos e interdisciplinarios, en el propósito de intervenir estructuralmente estos delitos. Y termino indicando dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, el policía necesita mayores incentivos, mayor motivación, mayor bienestar, que se mejore su remuneración salarial. Y si tenemos un policía que actúa con confort, un policía que actúa con bienestar, incentivado y motivado en la calle, seguramente vamos a tener una mejor policía. Y estos son asuntos que, si bien se lograron avanzar un poco en el marco de la transformación policial que acaba de, o que está en estos momentos en curso, todavía hay muchísima tela por cortar en este sentido. Y nada de lo anterior será posible si no se interviene la seguridad nacional, las fronteras e, insisto, intervenir los engendros de la violencia donde surgen las economías criminales, que son las que de alguna manera tienen despliegue, manifestación e impacto en la seguridad ciudadana. León Valencia, mensaje final en este tema tan apasionante que es el de la seguridad ciudadana y las propuestas de los candidatos. Juan Carlos, tres cosas. Una, hay que hacer una seguridad integral y hay que atender el hambre, hay que atender el empleo de los jóvenes, hay que atender a esa juventud desesperanzada que participa y es captada por economías ilegales, por estructuras armadas ilegales. Ese es un primer esfuerzo de tipo social. Es que sin prevenir toda esta situación de hambre y desespero social es muy difícil atender la seguridad del país. La segunda cosa, estas, digamos, hurto, homicidios, muchas de estas manifestaciones de crímenes o de delitos de alto impacto están ligados no a hechos aislados, sino a estructuras criminales grandes del país. Hay que intervenir las mafias y hay que hacer inteligencia y, sobre todo, tratar de separar a actores políticos y actores de la fuerza pública de esas grandes estructuras mafiosas. Hay una connivencia de sectores institucionales con esas fuerzas y es impresionante el grado, digamos, de protección que ejerce los políticos y sectores de la fuerza pública sobre esos sectores mafiosos. Es la segunda cosa que hay que hacer. Y la tercera es que hay que construir una manera democrática, una manera dialogante de la protesta social. Vamos a asistir, y estamos asistiendo, a grandes manifestaciones sociales en el mundo y en Colombia, y hay que construir una manera distinta de tratar esto para enviar un mensaje distinto a la sociedad. Esas tres cosas son fundamentales. David, rápidamente vamos a recoger entonces todas estas ideas y cuál sería su perspectiva frente a ese mundo ideal en materia de seguridad que debe afrontar o que debe asumir el nuevo mandatario de los colombianos. Dos cosas muy concretas. La democracia se fortalece cuando es capaz de cuidar al más débil de sus miembros. Voten por alguien que sea capaz de proteger a toda esa diversidad que tenemos como país. Y para terminar, a quienes están viendo esto, si van a salir a votar, les quiero dejar esta frase. Voten
por nosotros, que somos los hijos de un país en guerra y queremos ser los papás de un país en paz. Gracias. David Pérez, muchísimas gracias por respetar el tiempo. A Jairo Libreros, al general Juan Carlos Buitrago, a León Valencia, que nos acompañó vía Skype. Agradecerles por esta intervención, por este análisis juicioso que se ha hecho sobre las propuestas de seguridad para que todos los colombianos estén atentos y puedan tomar una decisión el próximo domingo conforme a lo que dicte su conciencia. Así es, Juan, y los invitamos también a que se conecten con nosotros a través de las plataformas digitales para que podamos conocer su opinión a través del numeral Con mi voto quiero. Nos vemos en una próxima oportunidad. Llega la elección definitiva en Colombia, capital, Sistema de Comunicación Pública, en alianza con la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, con el apoyo de Movilizatorio. Presentaron las presidenciales segunda vuelta.